A ver si muy bien, entonces vamos a verificar lo que sería la parte de la resolución de los ejercicios de integración por sustitución o por cambio de variable. Ahí me podrán ir diciendo si sus procedimientos coinciden con lo que vamos a ir planteando en cada uno de ellos. ¿Vale? La solución, pues básicamente es considerar lo que sería la parte del procedimiento de sustitución o de cambio de variable para poder llevar a cabo lo que es la parte de la ejecución de esta sección. ¿Vale? Entonces, en esos casos, pues básicamente lo que vamos a ir verificando es cada uno de los procesos. Y de entrada también es importante recordar que si se equivocaron en alguno de los procedimientos de selección de cambio de variables para la creación de estas nuevas variables, tampoco hay tanto inconveniente, no hay problema. Simplemente es cuestión de ir pues reforzando esa parte y practicando y tratar de que pues, esto pues, vaya mejorando con base al tiempo, ¿no? Porque a medida que vayamos avanzando, pues va a ser más complejo ir verificando si sí existe algún inconveniente con los procesos de integración o no. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta parte. Permítanme un segundo. Jorge Alejandro Escalera. Está en línea también. Ahí está. Ahí está. Hasta levantó su mano. Bueno, vamos a finalizar esa llamada. Que no hay. Pero, sí, de hecho eso podía llegar a suceder. Bueno, sí, es lo que me estaba ocasionando ahí un ruido. Pero bueno, entonces, fíjense muy bien. Vamos a ir identificando cada una de las partes de la selección en cada una de las integrales para la creación de una nueva variable. Convencionalmente ahorita vamos a estar ocupando la variable u, pero se puede utilizar cualquier otra variable que no dependa de básicamente lo que se está marcando ahí. Obviamente también exceptando la variable d, que se ocupa para lo que sería la parte del proceso de pues indicación de lo que es la parte del diferencial y también lo que sería la parte de c, que pues la ocupamos convencionalmente para una constante de integración. Entonces de ahí en fuera pues podemos ocupar cualquiera que esta sea la variable que ustedes decidan utilizar, ¿no? Pero pues como les comentaba, en generalidad utilizamos u. Entonces vamos al ejercicio A. Entonces lo primero que hacemos es verificar por qué si es un procedimiento de sustitución. De entrada, pues si ustedes observan la parte de los ejercicios, habitualmente tienen de cierta manera una composición muy específica. Por ejemplo, en este primer ejercicio hay en la parte del numerador un polinomio de primer grado, en la parte del denominador un polinomio de segundo grado. Entonces, eso me hace pensar que no hay una forma directa de poder solucionar esta parte. Sin embargo, puede ser que en el formulario que les comparta más adelante, pues sí exista a lo mejor una fórmula directa para poder trabajar con esta y a lo mejor la pueden ubicar de esta forma. U entre u al cuadrado más a cuadrado o más menos. ¿Sí? Entonces puede ser que sí exista una fórmula directa como para poder ejecutar estos procedimientos. Sin embargo, de mientras, pues con ayuda de lo que sería la parte del cambio de variable, pues sí me permitiría seleccionar de alguna manera parte de lo que sería el ejercicio, ya sea del numerador o del denominador, para que yo pueda ejecutar lo que es esta sección que se le denomina como cambio de variable. Entonces, bueno, identificamos en este caso que el cambio de variable lo vamos a hacer con la parte de la sección que corresponde a un polinomio de segundo grado. Y ese polinomio de segundo grado me va a permitir que una vez que lo derive, probablemente me cancele o me cree lo que sería la parte del diferencial de x, donde más adelante cuando haga la sustitución, ya en todos los términos,
entonces sí pueda yo verificar qué es lo que sucede, ¿vale? Entonces veamos. Vamos a hacerlo primero este ejercicio por cómo sería la parte del intercambio que existe, la parte del diferencial de U, que va a ser el diferencial nuevo que creamos, o sea esto, diferencial de U con respecto de X, y adicionalmente vamos a hacerlo mediante un despeje. Entonces, básicamente es como lo vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces vamos a verificar esta sección. Si nosotros tenemos la parte del diferencial con respecto de X, de la parte del polinomio que tenemos aquí marcado, que en este caso es a al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por ende, ¿sí? Vamos a tener como resultado de esta operación de derivación 2x. ¿Sí? Y este 2x, si por ejemplo yo intercambio esta sección para esta parte, por lo tanto voy a tener que el diferencial de u va a ser igual a 2x de x. ¿Sí? Entonces hay una cierta situación que también quiero que ustedes observen. Este 2 puede ser que me esté aquí causando algún conflicto. Entonces puede ser que yo lo pueda cambiar para el otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, voy a tener que du sobre 2 es igual a x de x. Voy a tener esta parte y esta sección que van a ser muy importantes para mí para efectuar lo que sería el proceso de sustitución. Entonces, si yo observo este análisis que ya estoy efectuando, entonces ahora en lugar de escribir la integral como se planteaba originalmente en el ejercicio, la voy a escribir con base a lo que tengo marcado. Entonces, ¿qué es lo que tengo marcado ahora? Si ustedes observan, en la parte del numerador tengo x multiplicado por el diferencial de x, pero eso a su vez equivale a tener du entre 2. Entonces voy a colocar lo que equivale ahora, du sobre 2. Por su parte, en la sección del denominador, ahora en lugar de tener x al cuadrado más 3, voy a tener u. Entonces puede ser que aquí aplique una regla del sándwich o una regla de la oreja, como quieran visualizar. Y entonces la integral me va a quedar marcada como du sobre 2 veces u. ¿Vale? En este caso yo me puedo deshacer de lo que es la parte constante y, bueno, no deshacerme, sino básicamente trasladarla a lo que es la parte por fuera del integrador y entonces tener de tal manera que voy a tener un medio del proceso de integración de du sobre u. ¿Sí? Y básicamente aquí existe una fórmula directa para poder efectuar lo que sería el proceso de integración, que es la parte del logaritmo natural. Entonces tengo un medio del logaritmo natural de u, pero recuerden que en realidad yo no puedo quedarme con esta u, sino que tengo que regresar nuevamente al valor que tenía el planteamiento de la creación de la variable nueva, que en este caso es el polinomio de x cuadrado más 3. Entonces el resultado al final va a ser un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más 3 más la constante de integración, que básicamente esto es mi resultado final. ¿Vale? Y esto pues básicamente es el proceso de cambio de variable que estoy manejando para pues la creación de lo que sería la solución, en este caso del análisis que efectúo con base al ejercicio A. ¿Vale? ¿Pues alguna duda, pregunta? Y bueno, la verdad que no es complejo. Más adelante, ahí sí, posiblemente tengamos algunos inconvenientes cuando estemos ejecutando, pues ya todos los métodos, porque ahí sí vamos a tener que identificar dentro de algunos ejercicios cuál de ellos es más factible para efectuarlo por medio de alguna u otra metodología. Entonces, habitualmente, todas las metodologías trabajan para que se puedan realizar ajustes algebraicos de tal manera que me permitan hacer la integración con ayuda de las fórmulas. Entonces recuerden, esa es la finalidad, hacer todos los arreglos algebraicos para que pueda llegar al uso de las fórmulas. Entonces,
independientemente de la pues formulación que sea, pues básicamente ahí podremos darnos cuenta que pues, en esencia no vamos a, bueno, no va a importar en realidad, sino que pues todas estas metodologías me llevan hacia el análisis con las fórmulas, ¿sale? Y bueno, de todas maneras, para la última semana, primera de abril, vamos a estar dando lo que sería la parte de la tabla comparativa, donde vamos a hacer el análisis de toda la metodología de integración que pues, hemos analizado hasta el momento. Entonces, en ese instante, pues ya vamos a contar con los 6 métodos de integración, la parte directa, la parte por sustitución, la parte de integración por partes, el de sustitución trigonométrica, funciones trigonométricas y el de fracciones parciales. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a continuar. En este caso vamos a analizar lo que sería la parte del ejercicio B. Al igual que el ejercicio A, si nosotros aprendimos a identificar que se deberá de seleccionar el polinomio que tenga la variable con el mayor exponente posible, entonces por ende, o por lo tanto, podemos ejecutar algo similar con esta sección. Aquí podemos también ejecutar un procedimiento de factorización previo a ejecutar lo que sería la parte del análisis con respecto de la derivada. ¿Cómo ejecutaríamos ese procedimiento de factorización? Pues teniendo un 8 como factor común en ambos términos para que se pueda trabajar. U otra, también agarrarlo como está y derivarlo y sin mayor problema podemos trabajar con él. Son dos de las alternativas que se tienen. Entonces, posiblemente ustedes pensaron en la que es más factible por parte del polinomio. Y ahorita en este momento voy a ocupar la que les comentaba de 1/8 de la parte de, perdón, aquí es P al cuadrado de P sobre P al cubo más 3. Entonces, voy a trabajar con esta parte. En ese sentido, pues si yo realizo esa factorización, pues tampoco hay tanto inconveniente. Ahora bien, si ustedes observan, recuerden que la factorización va a afectar, pues básicamente a todo el conjunto de los polinomios que estén siendo integrados. Entonces, en este caso, la parte de la selección para U va a ser igual a P al cubo más 3, donde si yo derivo con respecto de X, perdón, con respecto de P, voy a tener en este caso 3P cuadrado. Si yo tengo ese 3P cuadrado, pues básicamente me va a servir para poder realizar el proceso de sustitución. Entonces, puedo hacer un intercambio de forma directa con respecto de este término y este. Entonces, tener que dp es igual a du sobre 3p cuadrado. Entonces, básicamente, voy a tener algo así, un comportamiento de este estilo. Entonces, voy a tener, en este caso, un octavo del proceso de integración. Aquí sigue apareciendo p cuadrado. En lugar de que aparezca dp, voy a tener du sobre 3p cuadrado. Y abajo voy a tener al factor u, que en este caso es la variable nueva que yo creé con base al polinomio que se encuentra en la parte del denominador. Entonces, una vez que yo ejecute esta sección, pues básicamente voy a tener lo siguiente. El 1/8 sigue apareciendo, la parte de la integral. En este caso voy a simplificar p cuadrado con p cuadrado. Voy a hacer algo similar a lo que veía yo hace un momento, es decir, tener esta sección de la regla de la oreja. Y básicamente aquí voy a hacer un análisis más rápido, porque ya eso ya lo analizaba hace un momento. Y aquí voy a poder sacar o retirar la parte de este 3, multiplicándolo por fuera por el octavo que se encuentra ahí. Y básicamente voy a tener lo siguiente. Voy a tener un 24avo del logaritmo natural de u, donde u pues básicamente es esa variable nueva que, bueno, a la que le estoy asignando p al cubo más 3. Entonces en este caso voy a tener 1 sobre 24
logaritmo natural de p al cubo más 3, más la constante de integración. ¿Vale? Y es otra forma de visualizarlo. Siempre y cuando sean válidas las factorizaciones, pues las podemos estar utilizando sin mayor inconveniente. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta que tengan hasta el momento? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Vamos a continuar. Si ustedes observan la parte de sustitución, pues en realidad nada más es, como les comentaba, la selección adecuada de lo que se deberá de sustituir, la creación de ese polinomio que se quiere sustituir, y obviamente pues el proceso de derivación, que hasta el momento no es tan complejo, en realidad es sencillo, ¿vale? Entonces consideraría que no debería de haber mayor inconveniente en ese caso, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este caso tenemos el ejercicio C. Para el ejercicio C, y siguiendo la misma tendencia que hemos venido manejando, pues deberemos de seleccionar el polinomio que tenga el mayor grado posible, entonces para poder ejecutar nuestro cambio de variable. Hay ocasiones en que pues sí va a ser necesario una selección diferente, pero de momento ahorita haciendo nuestras pruebas, pues podemos ir verificando que no hay inconveniente, ¿vale? Entonces hacemos la selección del ejercicio C de u igual a x cuadrado más 4x. ¿Okay? Hasta ahí creo que no debemos de tener mayor problema. Aplicamos nuestro proceso de derivación. Tenemos 2x más 4. Aquí es importante recordar que pueden existir factores comunes. Por esa razón, podemos representar esto como 2 por x más 2. Y hacer un intercambio. Entonces, por lo tanto, du sobre 2x más 2 es igual a dx. Entonces, cuando veamos dx en alguno de los procesos de integración, al hacer el intercambio de las variables, pues básicamente nosotros podemos intercambiar por lo que equivale, en este caso por du sobre 2 multiplicado por x más 2. Entonces vamos a verificar esta parte. El proceso de la integral me dice, pues vas a seguir teniendo x más 2, porque eso no estás utilizándolo para ningún proceso de sustitución. Entonces es importante que verifiques qué es lo que va a suceder. Tienes un seno, pero ahora tienes un seno de x al cuadrado más 4x. Entonces, en realidad tienes un seno de la variable q, que es la nueva que tú creaste. Tienes la parte del diferencial de x, pero el diferencial de x, recuerden que ahora equivale a tener todo esto. Entonces, es de u sobre 2 veces la multiplicación de x más 2. Y si ustedes observan, si aquí, por ejemplo, todos estos son términos que son enteros, pues básicamente es como si tuvieran una división entre 1. Por lo tanto, si tienen una división entre 1, pues básicamente este divisor puede ser común para todos. Entonces, por lo tanto, yo puedo cancelar en este sentido lo que sería x más 2 con x más 2. Una vez que hago ese proceso de cancelación, ¿sí?, entonces viene el análisis de la parte de integración. Entonces aquí tengo seno de u y todo esto sobre 2. El 2 lo puedo sacar por fuera del integrador. Y básicamente aquí ya nada más sería cuestión de aplicar lo que sería la fórmula de la parte que corresponde a nuestro seno. Ahí esas fórmulas, recuerden que nosotros las podemos encontrar en la parte del Classroom, en la sección del trabajo de clase.
Y en la parte número 2, que dice formulario de integrales directas, ahí les compartí hace algunas sesiones lo que sería la parte del formulario, y encontramos en la fórmula 8, que es un integrando trigonométrico, la parte del seno. Entonces, en este caso, la sección del seno corresponde a menos el coseno de u. Por lo tanto, vamos a tener menos un medio del coseno de u. Pero en su caso, la u tiene que ser cambiada nuevamente por la variable original. Entonces va a ser menos un medio del coseno de x al cuadrado más 4x, más la constante de integración que debemos de considerar para todos los procedimientos de integrales indefinidas. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ah? O sea, siempre vamos a estar hablando que sea más mayor. Sí, de hecho podemos tomar eso como una idea. Podemos elegir siempre, de alguna forma, el polinomio que tenga la parte del exponente mayor. Por ejemplo, en el siguiente, ya vimos esa metodología marcada en 3 ejercicios. En el siguiente, ¿usted qué elegiría como el intercambio para u? 1 menos x al cuadrado. Podemos probar si la sustitución nos dice que solamente quedó una sola variable, como nos ha quedado en los 3 primeros ejercicios, pues entonces podemos proseguir al proceso de integración. Si nos llegara a quedar 2 o más variables, entonces ahí la selección no fue adecuada y tendríamos que modificarla para poder utilizar algún otro término, por ejemplo, como en el h. En el h, si usted observa, pues tiene logaritmo natural, tiene cotangente, tiene el mismo teta, entonces ahí como que pues, usted pudiera pensar cuál voy a tomar. No hay uno que diga yo tiene un grado mayor o de alguna manera para seleccionarlo. Entonces más adelante en el siguiente tema vamos a ver una regla que es la parte de dilate. Entonces la parte del logaritmo se ubica antes o previo a lo que sería la parte, a la parte algebraica. ¿Okay? Entonces ahí pudiera ser también una noción de quién sería primero para decidir o tomar para hacer el proceso de sustitución. ¿Sí? Entonces hay ciertas cuestiones que a lo mejor no siempre se cumplen, ¿no? Esto les estoy hablando de lo que sería la parte de funciones de tipo algebraico. Cuando les digo una función de tipo algebraico, únicamente implica lo que son literales o variables y la parte de potencias, así como sus coeficientes, también es importante considerarlo, pero no así otro tipo de operaciones. Cuando les hablo de funciones trigonométricas, les estoy hablando acerca de que tiene seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cosecante. Cuando les hablo acerca de funciones inversas, probablemente ustedes se podrán dar cuenta que existen, a lo mejor, no sé, la parte de tangentes a la menos 1, secantes a la menos 1, y así sucesivamente. Cuando les hablo acerca de funciones de tipo exponencial, pues les estoy hablando acerca de que tienen una base y que esta base está elevada a una función, ya sea con la base constante o con la base de g. Cuando les hablo acerca de una función logarítmica, pues básicamente tiene logaritmo natural, o logaritmo base 10, o logaritmo de alguna otra base. Entonces, es ese tipo de identificación que ustedes también tienen que realizar para poder ejecutar los procesos de integración. Y ahorita de momento, pues a lo mejor no hay tanto inconveniente porque hemos venido manejando puras funciones de tipo algebraico. ¿Sí? A pesar de que tienen radicales y demás, de todas maneras siguen siendo funciones de tipo algebraico. ¿Vale? Entonces, también es otra situación que quiero que ustedes vayan interpretando. Más adelante vamos a ir viendo cierto análisis y hay un ejercicio adicional que inclusive les compartí en el pizarrón del día martes, que es el que igual y me interesa que resolvamos en conjunto. Hay una factorización que vamos a hacer forzada. Esa factorización forzada me va a permitir que yo pues pueda realizar el proceso de sustitución de alguna forma. ¿Vale? Entonces, ahorita la vamos a ejecutar para que no haya inconvenientes. Entonces, estamos en el ejercicio de
Y siguiendo la misma tendencia que hemos venido manejando, pues ahora como que ya es hasta cierto punto sencillo decidir, ¿no? Entonces aplicamos inclusive ya más rápido lo que serían los procesos de derivación y de la parte de sustitución, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí lo ven? No sé si lo observan. Es como que es más intuitivo hasta cierto punto. Entonces, sí. Entonces, en el resultado de la derivada siempre va a llamar como Normalmente sí, porque hacemos un intercambio. Recuerda que yo tengo esta parte de la derivación con respecto de x y normalmente estos dos los intercambio, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces, bueno, hacemos ahora sí nuestro proceso. Una vez que ya tenemos todos los datos correspondientes, hacemos el proceso de sustitución. Entonces, la parte de la sustitución tiene que ver con lo que sería el intercambio de todas las variables que tenemos implícitas dentro de nuestro ejercicio. Entonces, la variable x no hicimos nada con ella, sigue apareciendo. La parte del seno, ahora ya no va a tener 1 menos x al cuadrado, sino va a tener la nueva variable, que es u. Y la parte del diferencial ya no va a ser dx, si ustedes la observan por ahí, ya va a ser du sobre menos 2x. Entonces aquí nuevamente pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Hay una posibilidad de que nosotros podamos cancelar la x con la x y me quede este menos 2. Entonces este menos 2 lo puedo patear, ¿sí?, por fuera del integrador para que me quede de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y recordando, hace un momento vimos que la parte de la integral con respecto del seno es menos coseno, pero como tenemos un signo que se antepone aquí como negativo, entonces por lo tanto va a quedar como un medio del coseno de u. Pero recuerden, hay que hacer el intercambio por la variable, más bien por el polinomio al cual se le asignó u. Entonces me queda como un medio del coseno de 1 menos x al cuadrado más la constante de integración. Y es así como terminamos ese ejercicio. O sea, si observan, a lo mejor en esencia se ven algo repetitivos, porque pues básicamente vamos aprendiendo con un grado de dificultad distinto, ¿no? Entonces es importante que hasta cierto punto sean así, para que ustedes vayan practicando y practicando y practicando y practicando hasta que identifiquen cuando se realiza un proceso de integración por sustitución. Se realiza por el simple hecho de que no existe una fórmula directa para poder ejecutarlo. Si tuviéramos la posibilidad de tener una fórmula directa, pues ocupamos esa fórmula directa y no hay mayor problema. Solo que sí, tendríamos que indicar la fórmula es esta, como lo hacemos en la integración directa, ¿sí? No solo el número, porque pues básicamente ahí también tendríamos ciertos inconvenientes, pero si indicamos cómo quedaría marcada la parte del proceso de integración, por ejemplo aquí, la parte del seno, pues básicamente es menos coseno, ¿no? Entonces, esa sección pues como que sí queda de manera explícita y de manera clara, entonces pues, no va a haber mayor inconveniente, ¿no? O sea, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan relativo a este conjunto de ejercicios? Profe, entonces siempre que hay dos mismos términos se cancelan, bueno, menos en la misma... Siempre que hay los mismos términos. ¿Cómo que hay los mismos términos? Que eliminó x más 2, y como está en el misma integral, eliminó y eliminó x. Así es. Aquí, por ejemplo, el proceso de sustitución, aquí lo hice también con un proceso de factorización. ¿Por qué estoy ocupando la factorización? Pues básicamente porque para hacer la cancelación necesito tener exactamente el mismo término en el numerador que en el denominador. Si el término no es igual, entonces no se puede realizar el proceso de cancelación. Sí, ahí sí es importante que se tenga exactamente el mismo término en el numerador que en el denominador. Ahí ya lo forcé a que fuera el mismo término. De hecho, inclusive hasta pudieran probarlo con una división. Si ustedes, por ejemplo, tienen una división de x más 2 sobre 2x más 4, lo que tenemos es aquí colocar un medio.
Si un medio lo multiplicamos por estos dos términos, aquí me va a quedar x y me va a quedar 2. Recuerden que cambiamos los signos y entonces el residuo es 0. Es una división exacta. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esa división? Pues un medio. Por lo tanto, pudiéramos hacerlo indicado por medio de una división o por medio de esta factorización que me permite cancelar los términos. Independientemente del procedimiento que se indique, nada más obviamente sí sería importante que ustedes manejen ese procedimiento, ya sea factorización o ya sea división. ¿Sí? Entonces es importante que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Al final del día, pues es para que ustedes le den validez a cada uno de sus resultados. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? Hasta acá. ¿Ninguna? Bueno, andan muy calladitos. ¿Quién sabe qué les pasó? Andaban muy bien hace rato y ahora andan muy calladitos. Ok, entonces, nuevamente, a ver, les pregunto. En este ejercicio según lo que hemos venido manejando, ¿quién sería lo ideal para seleccionar como nueva variable? ¿O qué polinomio? Lo que está dentro de la... Lo que está dentro de la raíz, justamente. Entonces, ¿por qué no la raíz completa? Porque si yo la derivo, básicamente me va a dar todavía un procedimiento de raíz. ¿Sí? Y si intento cancelar, pues básicamente me va a seguir resultando esa raíz. Entonces, por esa razón, no necesariamente en ocasiones se deberá de seleccionar la raíz. ¿Vale? Entonces, únicamente estaríamos seleccionando lo que sería la parte interna de la raíz, ¿sí? Que ya habíamos venido manejando, porque aquí, por ejemplo, en el argumento del seno, no seleccionamos la función seno completa, sino que solamente seleccionamos la parte que corresponde a mis términos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, tenemos phi al cuadrado más 5. Entonces, tenemos que derivar con respecto de phi. Entonces tenemos 2phi y por lo tanto, como hace rato comentaba su compañera, pues estos dos se intercambian, ¿no? Entonces, du sobre compañera Tania, ¿no? Por lo tanto, el diferencial de phi va a ser igual a du sobre 2phi. Y eso me va a permitir pues, realizar a lo mejor algunos procesos de cancelación. Digo, hay ocasiones en que la función está en un solo renglón, pero eso no quiere decir que no se pueda visualizar de manera más clara. Una vez que ustedes la escriben, pues básicamente esto va a tener esta connotación. ¿Sí? Tengo 3 de phi y ahora ya no tengo de phi, sino tengo de u sobre 2 phi sobre la raíz cúbica de, en este caso, u. ¿Vale? Esa es la sustitución que realizo con base al problema que tengo. Entonces hay que verificar muy bien en dónde se ubica cada uno de las potencias o de los índices que se estén manejando. ¿Vale? ¿Perdón? No se saca como un tercio porque está en el numerador. Se saca como un tercio cuando está en el denominador. Aquí lo que voy a hacer es sacar 3 medios, no sacar un tercio. ¿Vale? No. Fíjense bien. Antes de realizar el proceso de integración, tengo que sacar el 3 y el 2. Es este 3 y este 2 que tengo acá. ¿Vale? Cancelo phi con phi. Y entonces la integral me va a quedar así. Voy a transformar también esto como u a la 1/3, porque básicamente es una raíz y yo la puedo transformar en su representación en potencia, que eso ya lo habíamos analizado con anterioridad. Las transformaciones de las raíces a su representación en potencia. Entonces, una vez que yo tengo esta representación, básicamente lo que voy a hacer es un arreglo matemático para llevarme el término que se encuentra en el denominador hacia el numerador, cambiándoles la potencia de signo. ¿Okay? Entonces cambia el signo de la potencia y en este caso la puedo trasladar a la parte del numerador. Eso me va a permitir realizar un proceso de integración por medio de la fórmula de la potencia. Entonces tengo 3 medios de la integral
de u a la menos un tercio, diferencial de u, ¿vale? Y esto me va a permitir que yo pueda realizar el proceso de integración con ayuda de la fórmula de la potencia que me dice que tengo que sumar 1 y dividir entre el mismo resultado que obtengo en la potencia. Entonces aquí, ¿por qué le puse menos? Porque lo estoy trasladando, aquí se encuentra en el numerador, pues me lo quiero llevar, perdón, en el denominador, y me lo quiero llevar al denominador. Entonces al trasladarlo, le tengo que cambiar el signo. Ese es un arreglo algebraico que ya en su oportunidad también habíamos analizado. Es una regla muy útil cuando estoy realizando procesos de integración. Entonces la regla me dice lo siguiente: si tú tienes 1 sobre a, es igual a que tengas a la menos 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú tuvieses Si tú tuvieses 3a a la menos 2, en realidad, ¿qué tendrías? 3 entre a al cuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Otra vez. Si tú tienes 1 sobre 3b a la menos 3, en realidad, ¿qué tendrías? B al cubo sobre 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la que se puede trasladar para transformarse en positiva es esta. ¿Sí? Entonces, es importante que vayamos analizando este tipo de circunstancias para que la podamos manejar aquí. Por ejemplo, si yo tengo esta potencia que es fraccionaria, pero que es positiva en la parte del denominador, la puedo subir a la parte del numerador, pero poniéndole el signo negativo a la potencia. ¿Sí? Eso es importante. Si quieren ahí agregarlo ahí como... Aquí les voy a agregar unas líneas para que le pongan un texto ahí. Cada vez que le ponga líneas, ustedes pongan el texto que identifique qué es lo que están haciendo. Entonces, básicamente, ahí necesitan verificar qué es lo que sucede en esa parte. ¿Por qué es importante ocupar este tipo de regla? Porque pues, va a ser muy útil en diferentes circunstancias que ustedes tengan que integrar. Entonces, bueno, ya que tenemos esta sección, ahora bien, de hecho el verde ya no lo voy a utilizar para que puedan ir agregando textos. Voy a realizar ahora mi proceso de integración, recordando que en este caso es menos un tercio más 1 sobre menos un tercio más 1. ¿Sí? Entonces voy a tener 3 medios de u a la 2 tercios sobre 2 tercios. Y si yo tengo esto, ya habíamos quedado que si se está dividiendo un número entero entre una fracción, se puede utilizar su inverso. Y ese inverso se puede utilizar para multiplicar por lo que sería la parte de el factor que se tenga aquí, si es que existe un coeficiente. Si nada más existe un coeficiente unitario, pues básicamente es nada más el resultado de la fracción. Pero ahorita como tenemos una fracción antepuesta, entonces se tienen que multiplicar esas dos fracciones. Entonces me va a quedar así, 3 medios por 3 medios. De u a la 2 tercios. Recuerden que ahí esa u se tendrá que regresar nuevamente a esta representación. Y este 3 medios, este 2 tercios se tendrá que regresar nuevamente a su representación en su forma de raíz. Entonces es lo que vamos a hacer. 9 cuartos de la raíz cúbica de phi al cuadrado más 5 al cuadrado, más la constante de integración. ¿Sale? Ya lo que estamos haciendo es transformar a su representación en raíz y adicionalmente también de esto hacer la representación del intercambio de la parte de la variable u. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a continuar.
Ok. Nuevamente se presenta un ejercicio muy similar al anterior. Entonces, ¿a quién tendríamos que seleccionar para que formara parte de nuestra U? X al cuadrado más 2. No, X cuadrado más 4X. Es el F. ¿Se lo hago o se lo pongo? Nada más póngale U es igual a tal. A ver. ¿Es No sé. Es el F. Estamos en el F. A los del cáncer. Muy bien. ¿Ya? Vamos a ir haciéndolo por partes. Luego, ¿qué se supone que tendríamos que hacer? Más un poco. Vamos a Sí. Muy bien. ¿Me apoya de una vez a despegar? Ya que ya había entendido esa parte. ¿Igual a qué? No, después el igual. De Más uno. Sí, pero el de X, ¿no? Muy bien. Entonces, después de eso, ¿qué tendríamos que ejecutar? Levanta la mano, ¿quién quiere participar? Ay, nadie. ¿Qué tendríamos que hacer después de eso? Ya creamos la variable nueva, ya creamos la parte diferencial. El integrador. Muy bien. Espérate, un libreta. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Me puedo pasar a esto bien? Sí. Si está mal, no le pongo nada. Si Sí, está no bien, le importa. pongo un punto. Ok. Recuerde que ahí es una fracción porque el 2 está en donde. Ok. Ok. ¿Y eso qué le daría? ¿Cómo lo podría acomodar? Eso ya no lo hice. Según lo que observo por allá. Aunque a ustedes les encanta eso del copia y pega.
Ok. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Pues estamos seguros. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? ¿Qué piensan que sigue? ¿No? ¿Quieren participar otra vez? No, no. ¿Es más solo? ¿Qué seguiría? ¿El más uno? Ok, está muy bien. Vamos por buen camino. Yo me estoy viendo cómo se dice la unidad. Con la regla de la potencia. La regla de la potencia dice que usted integra una u que está elevada a la n, entonces tiene u a la n más 1 sobre n más 1. Donde la u puede ser cualquier número, fracción, número entero. ¿Sí? Ok. ¿Usted cómo la ve? Que sí, que no. Yo digo que no. Dígame por qué no. Las de uno son. La de u no se pone. ¿Y qué otra cosa no se pone? No, la de u ahí sí. ¿En dónde no? De hecho, ahí ya tampoco. Ah, no sé si. Tiene razón. ¿Y el qué? Tampoco se pondría. Porque ya se hizo la integral. No. El símbolo del integrador ya no se pone. Tampoco en el otro. ¿Ese tampoco? Ese no. Exactamente. ¿Así? Sí. Pero, ¿cómo quedaría entonces ya la fracción? Ya. No, bueno, ahí seguiría un medio, ¿no? Sí. ¿Quiere otro color? Y luego. ¿Y luego? A ver, ahí otra vez lo mismo, que hace rato me dije a su compañero. Copia y pega, nosotros estamos montando este tipo de situación. No, multiplico estos. No, Sí, sus fracciones no es igual. son dos tercios. Sí, es 2/3, pero en sí ese tendría que cambiar. Ese voltea. No, ese se sigue conservando igual. El que se voltea es el que está en el denominador. Pero usted tiene 3 medios, no. Dos tercios y la vuelta son tres medios. Sí, pero ¿qué tiene ahí usted como fracción? Medio. Un medio. Entonces, ¿Qué le digo? pero Ya no lo la hizo. foto. Ya me hizo volar. A ver, ¿qué fracción tendría que colocar al principio? Esta. A ver, A ver, Hágalo. ah, pues lo que estaba Sí, haciendo. no lo voy a interrumpir. ¿Qué le hace bola? Ya, no me hables. Bueno, sí hábleme, pero no ahorita. Aquí tendría que pasar un medio y después tiene que pasar 3 medios. Es lo que le estoy diciendo esta mañana, pero no cuartos. Entonces, ¿cómo? Ya, no Pero me dijo que no le hablara. Sí, hábleme. Sí, hábleme, pero. A ver, el de un medio debe de seguir apareciendo. Ajá. ¿De acuerdo? El que se cambió fue el de 3 medios. ¿Sí? ¿Y por qué usted no colocó un medio y pegó 3 medios? ¿Por qué no? Ese no lo entiendo. A ver,
¿Usted sí me entendió? Más o menos. A ver, ayúdenle a su compañero. ¿Eso era lo que me decía? No me creas. Ya no me acuerdo. Pero... Y luego... Ya iba. No. Pues sí. ¿Alguien que quiera pasar a realizar el siguiente procedimiento? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué se multiplicó un medio por 3 medios y aquí se multiplicó 3 medios por 3 medios? Porque ahí la fracción era 3 medios y aquí la fracción que tengo al principio es un medio. Ok. Ya, entendí. El exponente de la U se volvió, ¿no, profe? No, bueno, sí, sí, no. Sí, no, porque recuerden que aquí tenía yo 3 al principio. No sé si lo ubiquen la función. La función estaba así, 3pi. ¿Sí? Cuando se hace el proceso de sustitución, se genera un medio adicionalmente. Entonces, hago la sustitución y ahora tengo un 3, tengo un 2. Allá no tenía eso. Allá, si ustedes observan, la variable está solita. Sí tiene esas dos variantes, ¿no? Tener coeficiente y no tener coeficiente. Ah, yo pensé que había multiplicado los dos x de arriba por los de abajo. No, por eso es que ustedes tienen que observar bien qué es lo que sucede aquí. 3, por eso inclusive hasta lo rayé aquí, lo encerré en un círculo. No sé si lo ven. Está encerrado en un círculo. Luego está encerrado en un círculo en 2. Entonces por eso les dije que 3 va a ir entre 2. Aquí está, 3 medios. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes también lo realicen para que vean qué fallas tienen, ¿no? Si ya me aboco a hacerlos todos, digo, ya ahorita, si ustedes observaron, ya fuimos realizando todos en conjunto, ¿no? Pero ahora también quiero que ustedes participen en este desarrollo. Y para que puedan participar correctamente, entonces tienen que identificar todas las partes que están implícitas en ese ejercicio. Entonces, ya vieron que este medio sale porque es 2, aquí hay un 1, un medio. O sea, no 2 aparece en la parte del numerador, está en la parte del denominador. Entonces, ahí tenemos ese medio. ¿Vale? Hasta ahí no hay problema. Después de eso, el mismo arreglo que hemos venido manejando, que les dije por ahí en el otro pizarrón, este valor que está en el denominador lo puedo trasladar al numerador. Lo cambio. Pero ¿cómo lo cambio? Cambiando la potencia. Por eso es que aquí surge esta potencia negativa. Hasta aquí todo bien, ¿no? Viene el proceso de integración. Aquí está la fórmula de integración. Todo bien hasta acá. Pero después nos encontramos con el detalle de que no identificamos que se debe de tener un medio y no 3 medios. ¿Sí? A pesar de que estos no se parezcan, ¿no? Ahí ya se parecían, pero no importó, porque en realidad fue por este medio que estaba aquí. Aquí fue ¿por qué fue 3 medios? Inclusive está en color azul, miren. Porque tenemos 3 medios que está aquí. Pero no es este. ¿Sí ven? Hay inclusive 2 fracciones. De hecho, lo dejé indicado acá. ¿Eh? Entonces, ¿qué fracciones debería dejar haber? O bueno, debería haber dejado indicadas aquí. No. Sí. Imagínense, ¿qué vamos a hacer con usted? Sí. Estamos, ya de hecho ya lo habíamos colocado, ya vamos empezando arriba. Yo Sí, va a ganar un punto, quiero.
no se vaya. Te vengo a robar de este vaso. Ahorita. No, ya no, ya no. No, depende de la parte que usted observe. Mire, tiene un conjunto de diferentes formas. No necesariamente se tiene que ocupar siempre la misma. Usted quiere habrá algunas ocasiones que le ocupan una. Por ejemplo, hace rato trabajábamos con en esta ocasión estamos trabajando con depende de cómo esté la característica que se observe. Sí, tiene razón. No, pero ahí no. Ahí tú sigue. Tú sí. Tú sí. Sí, Era eso. Perdón. Pero ya confiésalo. Y. Ah, no es. No, sí. Yo. No se gana el punto porque no lo Ah, conocía. profe, pero usted dijo, si pone lo que ya le hemos puesto, ya se gana. No, Sí, no, profe, yo sí, le dije, usted. conviértalo. Pero no sé si este. En ningún punto, profe, que lo ayude. Sí, es cierto. Por ahí se llegó. Pero el proceso lo Pero no siguió. me explicó, profe. Sí. El proceso lo siguió la compañía. Sí, exacto. Ay, ya. Los reclamos ante todo. ¿No? Pero ya puede hablar. Ya le dan. Ah, bueno. ¿Qué sí? Sí. A ver, sí. Entonces, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Ya nos queda claro? Ya, más claro. Ahora sí yo los voy a estar forzando a que pasen, ¿eh? Ya, primero fue ¿Qué pasó? Con un punto muy Primero fue voluntario, ahora será obligatorio. Y ahora, si no pasan, ya puntos. Y no le voy a quitar uno, le voy a quitar 3. Apenas venía uno. Así si pasan y están mal. A ver, fíjense, si pasan y están mal, no hay problema. El hecho es perder el miedo. 0 puntos perdidos. Pero si no pasan y dicen, ay, no, yo no quiero. Entonces, menos 3 puntos. La pena cuesta 3 puntos. ¿Qué pasó, Mauricio? Dígame. ¿Puedo pasar? ¿A dónde quieres pasar? No, yo voy sin yo pongo la. Es que usted ya sabe, Ay, Mauricio. sí. Si tenemos a un Yo montón pongo de la, compañeritos que todavía tienen un montón de dudas. Yo lo pongo. No es porque no quiera que pase, Mauricio. No vaya a sentirse mal en ese sentido, sino que ya usted ya lo domina, ya lo sabe, ya los hizo todo. Profe, yo quiero pasar a hacer la cámara. Porque no entiendo cómo se ¿Usted quiere pasar a hacer la fórmula? Ok. Me parece Yo muy bien. quiero pasar a poner el link. Me parece muy bien, porque pues ahora sí, recuerden que ya va a ser obligatorio y vamos a ir ocupando a todos los chamaquitos de todas estas filas. Vamos Una pastilla. Sí, que le pones ahí. Entonces ahora sí vamos con el ejercicio G, donde vamos a identificar cuál va a ser la variable, el polinomio que vamos a elegir para nuestro cambio de variable. Nada más de la asignación a 1. ¿Pongo la voz solamente? Sí. Bueno, sí, pero esperen. La derivada de esto sería... No, son 2 términos. Uno es x al cuadrado y el otro es 4x. Pero entonces... Son 2 derivadas. X al cuadrado es el conocido de la potencia. Muy bien. Sí, vamos con la derivada. Ay, no, profe, es que yo no sé. No, es que yo no sé, profe, por eso está yo preguntando. Vamos a ver. Particularmente casi todos van a ganar.
Y le falta el del otro término. Si es... No. No, te falta la derivada de 4x. Exactamente. Ponga el signo más. Pero es que yo no sé eso, por eso estoy preguntando cómo. Sí, cuando tengo una constante por una identidad, se cancela solo la identidad y solamente queda la constante. A ver, se cancela solo la identidad y queda la constante. ¿Quién es constante? Ah, 4. Entonces sería 4. Sí. Ah, ya entendí. Bien. Ahora me va a apoyar a hacer una factorización. Y eso es igual. ¿Se acuerda del ejercicio donde hice una factorización? Saqué un 2 como factor común y luego tenía una x multiplicada por un qué. Eso yo no me acuerdo bien. Ahí, eso déjalo ahí. Déjalo ahí. Sí, no me acuerdo bien, pero pues no es necesario preguntando de esto. Vea su zapote, si gusta. Hay un ejercicio donde hicimos una factorización, ¿verdad? Aquí. Pues así pasó. Así pasó la vida. Así pasó la vida. Así es la vida. Vamos, ahí vamos. Les vamos a dar tiempo, que no pasan 5 segundos. Como palomita, 3. Sí, pero por arriba. Que se vea. Sí, ahí queda. No sirve para mucho. Muy bien. Sí, haga el intercambio de la vez de uno sobre eso que tiene ahí verde. Pero ahí en este lado, para que no invada el piso. Ahí póngale así de 3 puntitos, que es por lo tanto. Eso. De U sobre. Sí. O bueno, póngale de X igual. Es lo mismo. Si no ve diferente, me lo voy a No. ¿Así, no? Sí, es lo mismo. ¿Lo que está diciendo ella? Sí. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? Porque vamos a forzarlo para cancelar el X más 2 que se ubica en el numerador. Cuando tenga 2 términos que pueda factorizar, factorice. Como hace rato que factoricé 8p al cubo más 4, lo forcé a que fuera 8 multiplicado por p al cubo más 3. Factorización común. Siempre que se pueda, puede hacer factorización. Para simplificar términos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora hacemos el proceso de sustitución. Entonces en lugar de colocar la función así como está, vamos a ir colocando específicamente los términos que creamos. Entonces tenemos, por ejemplo, x más 2 sigue apareciendo. Sobre 3 puede seguir apareciendo. Luego aquí tengo un dx, pero el dx para mí es du sobre 2x más 2. ¿Sí? Y aquí abajo tengo
raíz cúbica de x cuadrado más 4x, o sea, de u. ¿Y lo ven? Ahí está toda la composición. Media revuelta, pero ahí está. Y otra vez, si tengo un término en el numerador y en el denominador aparentemente no están así, pero sí lo están. Porque aquí hay, por ejemplo, un 1 que podría ser virtual, que me pide o que me puede hacer que esto se esté multiplicando por el diferencial y esto se esté dividiendo entre 2 veces x más 2. Ahí está la cancelación. Después de esa cancelación, recuerden que me quedó vivo un 2. ¿Sí lo ven? Aquí está vivo ese 2. Pero también tengo vivo un 3 de aquí abajo. No sé si lo alcancen a ver. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y cuando hago la reducción de esto, me va a quedar un sexto. Si quieren que lo analicemos así. 1, 2, 3, 1. ¿Vale? Ahí sí está. ¿Sí lo ven? Sí, es claro. O tengo también esto, un medio entre 3. Un medio entre 3, pues básicamente es un sexto. ¿Sí? Entonces, en ese caso, voy a tener esta situación. Un sexto de la integral de du sobre cuidado. Recuerde que solamente quedaba la raíz. A ver, borre esa parte. Convierta la raíz de cúbica de u en su forma de potencia. Si quiere puede fijarse en el otro pizarrón, no hay problema. Se puede fijar en el otro pizarrón. Muy bien. ¿Sí? ¿Pues hay que estar atentos al procedimiento, cuidado. Cuidado con eso. Ahora tengo una situación muy grave. Y entonces, en esta situación, pues básicamente pasa algo similar a lo que ocurre en esa sección. Ajá. Y por lo tanto, ¿qué voy a tener? Pues, ¿qué paso seguiría? Primero intercambiarlo, así como está por allá. Un sexto, integrador de u, un tercio, ojalá, un tercio. Integrador de u. Ya.
de raíz cuadrada. Ah, porque estaba 2, 3 y entonces la resolución dio una potencia nadie. Está en la parte del denominador. Se convierte en se fuera cuadrado. Si fuera un número de 3 adelante en adelante, y adentro, pues agregamos la potencia que tiene ahí marcado. Se cierra lo que se hizo, o se eleva la potencia. No, recuerda ese cambio. No se quedó claro en la parte del aquí. ¿Así? Pero 3 doceavos queda igual a ¿cuánto? Un cuarto. Un cuarto. La reducción a su mínima expresión de las fracciones. Ahí póngale después. Ahí dígalo así. Igual. Siempre y cuando. Siempre y cuando se puede. Dale, pues. Muy bien, Fernando. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Sigamos. Encerrar entre paréntesis y al cuadrado. A ver, es muy importante que también entiendan esto. Cuando las fracciones se puedan reducir a su mínima expresión, siempre se deberán de reducir a su mínima expresión. Entonces, siempre. Entonces, normalmente todos y cada uno de los términos se pueden reducir a una mínima expresión, se reducen. Eso principalmente hablando de las fracciones. Por ejemplo, entonces si nos hubiera quedado en este 4 cuartos, lo hubiéramos podido... 1. Sí, o si nos hubiera quedado, por ejemplo, en este 6 cuartos, lo reducimos a 3 medios. Entonces, siempre es importante reducir a su mínima expresión. ¿Cuándo vamos a saber que se redujo a su mínima expresión? Cuando nos encontremos un número primo que ya no pueda ser reducible. Por ejemplo, ahí nos encontramos 1 entre 4, entonces ya no hay una fracción más pequeña que un cuarto. O acá, 3 cuartos, ya no hay una fracción más pequeña que eso. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es una regla también de los números primos. También no hay una forma en la que sea como que muy factible reducirlo, pero pues ustedes también tienen calculadoras científicas, las calculadoras científicas del lenguaje natural. Si ustedes meten la fracción, les da la más reducida. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a realizar nuestro último ejercicio normal y después de eso vamos a meternos con el ejercicio de factorización forzada
que tenemos marcado ahí en los ejercicios, ¿vale? Entonces vamos ahí. Para esta parte de acá, vamos a tener esta noción. Si nosotros tenemos una función trigonométrica y esta tiene a lo mejor otra función dentro, ¿ah? Muy probablemente podamos, como lo hicimos acá, ocupar lo que sería la parte de su argumento, que así se le conoce a esta sección, para poder ejecutar lo que sería el cambio de variable. Entonces, en el ejercicio H, el cambio de variable es con el logaritmo natural. ¿Y qué sucede si ocupo el logaritmo natural? Bueno, pues básicamente si yo hago la derivada de un logaritmo natural, no sé si lo recuerden, la fórmula. Si no, es importante que también tengan su formulario de derivadas para que recuerden bien las derivadas. Entonces, la derivada de un logaritmo natural es la derivada de su argumento entre el mismo argumento. ¿Sí? Lo que me dará como resultado 1 sobre z. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, donde yo realizo el intercambio, por lo tanto, ahora tengo θ por du es igual a dθ. ¿Vale? Ahí, al contrario de lo que sucedía anteriormente, o sea, estando en el numerador, pasaba al denominador. Pero ahora que está en el denominador en este lado de la ecuación, pasa al numerador. Ese también es un proceso que es muy importante aprender a realizar. Una vez que ya tengo el proceso de la derivación y de cómo están las variables que voy a ocupar para la sustitución, aplico la sustitución, aplicando sustitución. Entonces, ¿cómo voy a aplicar la sustitución? Pues básicamente como lo tengo marcado ahí, ¿no? Es decir, el 8 lo puedo sacar inclusive ya por fuera de la integral. Luego tengo la cotangente del logaritmo natural, pero el logaritmo natural ahora es u. ¿Sí? Tengo también lo que sería la parte del diferencial de θ, pero es θ por du. Y todo esto se divide entre θ. Si ustedes observan, pues básicamente aquí ya existe la posibilidad de hacer la cancelación. Y de esa cancelación, pues básicamente va a surgir el 8, el integrador de la cotangente de u, de u. ¿Sí? Y nos vamos otra vez al formulario, ¿no? Porque pues recuerden, no nos vamos a estar aprendiendo todo el conjunto de fórmulas. Digo, cuando los vamos practicando y practicando y practicando, como la fórmula de potencia, la fórmula de un diferencial entre una variable, ¿sí? De potencia 1, pues básicamente es el logaritmo natural. Como que esas dos pues están muy implícitas en diferentes ejercicios y ya nos deberíamos ir habituando a ellas. Sin embargo, inclusive hasta la del seno, ¿no? Seno, coseno, pues está como que ya, ahorita en esencia ya la deberíamos estar recordando más a detalle. Pero como en este caso que tenemos la cotangente, probablemente a lo mejor no nos acordamos. Pues nos vamos al formulario y vemos que es la fórmula número 15. Y la fórmula número 15 me dice que el resultado es un logaritmo natural del seno de u. ¿Sí? Entonces tengo un logaritmo natural, tengo 8, logaritmo natural del seno de u. ¿Sí? Pero recuerden, yo no voy a quedar con el seno de u, más bien con u, sino me voy a quedar con lo que vale u. Y lo que vale u, pues en realidad es el logaritmo natural. ¿De quién? De θ. ¿Sí? Que es la variable original con la que voy a estar trabajando. Entonces, por lo tanto, el resultado va a quedar como 8, logaritmo natural del seno del logaritmo natural de θ, más la constante de integración. ¿Sí? Ahí, muy habitualmente hay ocasiones que el problema es elegir bien a bien lo que sería la parte de las integrales, o más bien la parte de las sustituciones que se deben de ejecutar. Esa es
la única situación diferente que puede llegar a suceder. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces ahora sí, vamos con el ejercicio de uno de los de complejidad mayor, porque obviamente los complementos no se van a generar de manera directa, sino que vamos a estar haciendo uso de, pues básicamente, poco o mucho que sepamos de álgebra, ¿sale? Entonces es importante que ustedes lo vayan observando. Entonces el ejercicio está marcado de esta forma. Tenemos la integral de x más 1 sobre x al cuadrado más 12x más 41. Y todo esto está con respecto de x. ¿Sí? Puede estar con cualquier otra variable, pero pues, por convencionalidad se maneja así. Y entonces tenemos que ejecutar un procedimiento de factorización forzada. Cuando les hablo acerca de la factorización forzada, quiere decir que tengo algunas alternativas para forzar, ya sea sumar o restar estos valores que me permiten obtener de alguna forma ciertos procesos de factorización. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, para que yo pueda llevar a cabo una factorización, habitualmente en semestres pasados, en el primer semestre habíamos visto que se tendrá que ejecutar una división de tipo extendido sintética, donde hacemos una propuesta de uno de los polinomios y pues a lo mejor encontramos un resultado, verificamos a lo mejor que tenemos un residuo y de esa manera pues podemos conformar un polinomio. ¿Sí? Si ustedes observan, esto se parece mucho a un binomio elevado al cuadrado, ¿sí? Pero para que se parezca a ese binomio elevado al cuadrado, probablemente el último término debería de ser un 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y tengo 41. Entonces, ahí sería importante que yo observe esa sección, ¿sí? Y que pues de alguna manera pueda tener suficiente idea de qué es lo que voy a ejecutar. ¿Sí? Y también el de arriba, para que se pudiera realizar a lo mejor un proceso de sustitución, probablemente tendría que estar muy similar al de la parte del denominador. Y para que eso pueda suceder, pues probablemente necesite complementarlo de alguna forma, pero al mismo tiempo que lo complemento, le resto otra parte para que pues, se conserven las mismas características que están, ¿vale? Entonces, vamos a hablar acerca de esta factorización de tipo forzado. Entonces, fíjense bien. Entonces, al forzar esta parte para que pueda hacer una factorización, entonces yo me puedo basar en el hecho de hacer una división, como les comentaba. Aquí hago una propuesta. Esto es una propuesta, ¿eh? Los términos que queden ahí por fuera, nada más la única condición que sí es importante considerar es que el resultado que tenga aquí en la parte del cociente tendrá que ser igual que la parte del divisor para que se pueda realizar ese proceso de factorización. ¿Cómo jugar con eso? Pues básicamente ahí tendrán que ir probando uno a uno qué es lo que pasa con esta parte. Y muy interesante, hay también otros procesos de factorización, la forma ax cuadrado más bx más c, donde hay que ir jugando con, se le llama método de tanteo, pero en el método de tanteo de momento pues no nos podría dar una solución, una alternativa clara, porque pues tenemos esta situación de este número que posiblemente no coincida con ninguna de las factorizaciones exactas que se pueden generar. Entonces hay que considerar esta sección. Luego también esto sucede muy a menudo en lo que es la parte de división de tipo, de fracciones parciales. Pues también vamos a ver ese análisis más adelante para que ustedes puedan ir corroborando este tipo de factorizaciones que les comento. Entonces, bueno, una vez que hacemos esta propuesta de este valor, pues vamos a verificar qué es lo que sucede. Esta es mi propuesta, ¿eh? Entonces ahí es importante que ustedes verifiquen y vayan probando con diferentes alternativas. Entonces la situación ahorita es que el cociente quede tal cual como está en la parte del divisor, ¿no? Entonces voy a ir probando. Aquí si pongo una x, tengo x al cuadrado, tengo menos 6x y tengo menos x, hago una reducción, 0 y 6x bajo el 41.
Entonces, 6x entre x me da un 6. Entonces, 6 por estos dos términos, tengo 6x y tengo un 36. Entonces, los dos cambian de signo y tengo 0 y tengo 5. Si ustedes observan, logré mi objetivo, buscar que este término y este término fueran idénticos, ¿vale? O sea, la parte del divisor y la parte del cociente. Una vez que logré este objetivo, entonces ahora me fijo en lo que tenemos como residuo. En este caso es un número entero. Entonces, ¿cómo voy a generar esa factorización forzada que les comentaba? De esta manera. Entonces, para la parte del numerador, ese sigue siendo idéntico como está marcado, pero para la parte del denominador ahora va a ser así. X más 6 al cuadrado más el 5 que tenía yo en el residuo. Si yo desarrollo este binomio que está elevado al cuadrado, me va a dar x al cuadrado, el doble producto de estos dos me va a dar x por 6, por 2, me va a dar 2x, y el cuadrado de este término me va a dar un 36. Si yo le sumo 5, regresa a ser 41. Entonces, sí me aseguro que en efecto esta factorización que genere me dé como resultado este proceso, ¿no? Ahora bien, necesito buscar alguna alternativa para que este término se parezca a este, ¿sí? Y no porque lo vaya a cancelar de manera directa, porque no se puede. Como aquí voy a tener dos términos y aquí voy a tener uno, no se puede hacer una cancelación. Pues también es importante que entiendan esa parte. Únicamente lo busco por el hecho de que voy a generar una nueva variable que sea x más 6. Entonces, para que yo genere una variable de x más 6 y que solamente tenga una sola variable, como recuerden que es mi ley para poder realizar los procesos de sustitución, entonces necesito que este término también se parezca a este. Y para que se pueda parecer, necesito agregarle 5 unidades. Pero si yo le agrego 5 unidades, también se las necesito quitar. Hagan de cuenta como que se las estoy prestando. Pero al mismo tiempo que se las estoy prestando, pues también me las debe de pagar, para que no se altere su resultado. Y entonces de esta manera, para que no se altere el resultado, voy a tener lo siguiente. Voy a tener x más 1 más 5, pero menos 5. Ese es un artilugio matemático que es muy utilizado en muchas ocasiones. Pongo, pero al mismo tiempo quito, para que no se altere como tal el procedimiento. Entonces, una vez que ya tengo esta parte, esto queda ahora encerrado entre un paréntesis y todo es afectado por el diferencial, ¿sí? Abajo ya tengo x más 6 al cuadrado más 5, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí es buscar que, como les comentaba, se haga ese procedimiento de sustitución. Entonces, ahora voy a tener x más 6 menos 5. ¿Por qué lo agregué ahora en un paréntesis? Porque este se parece a este. Aquí tiene un menos 5 y aquí tiene un más 5. Entonces, no se pueden cancelar. Eso es importante que ustedes lo identifiquen. No es lo mismo. Se parecen, pero no es igual. En la parte de abajo tengo x más 6 al cuadrado más 5. Y aquí es donde viene el cambio de variable. Si yo digo, ahora u voy a asignar x más 6, entonces cuando haga la derivada, de u va a ser igual a de x. Entonces, por lo tanto, en este caso, pues básicamente yo puedo trabajar de manera casi inmediata el proceso de sustitución. ¿Cómo me va a quedar marcado el proceso de sustitución? Me va a quedar marcado así. Voy a tener integral de u menos 5 sobre u cuadrado más 5. Y aquí el diferencial va a ser con respecto de u. Aquí lo único que sí es importante rescatar es que para efectuar este proceso voy a tener que hacer una diferenciación. Hagan de cuenta, más bien, no una diferenciación, sino una separación de los términos que se ubican en la sección del denominador. Por un lado voy a tener un término que va a ser u
entre este denominador y por otro voy a tener la constante menos 5 que va a quedar entre este denominador. ¿Sí? Entonces, integral de u cuadrado más 5, ¿sí? Menos 5 integral de du sobre u cuadrado más 5. ¿Sí? Y entonces me voy a ir a la segunda parte de las fórmulas y voy a ir ubicando cuáles se parecen a estas que yo observo por aquí. Deberé de tener una u entre una u cuadrado más una constante. Puede ser que esté al cuadrado, puede ser que esté normal, entonces necesito verificarlo. Entonces veo mis fórmulas. Si veis, las tienen ustedes ahí más claras en el claro, ¿no? Y ubico que, por ejemplo, esta se parece mucho a la de aquí. Están intercambiados, pero pues no hay problema. El signo puede ser positivo o negativo. Así que puedo ocupar la fórmula 33, que me dice que el resultado va a ser un logaritmo natural de a cuadrado más u cuadrado. Digo, estos están intercambiados, ¿no? A cuadrado es esta representación de esta constante. U cuadrado es este. Entonces, nada más es cuestión de cambiarlos o dejarlos así como están. No hay problema. Luego este otro término. Si lo comparo, es la fórmula 32. ¿Por qué? Porque tengo una constante al cuadrado más una u que está elevada al cuadrado. La constante inclusive, aunque no se vea como que está elevada al cuadrado, es decir, por ejemplo, aquí es un 5, ¿sí? No hay problema, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque yo le puedo sacar raíz a esta parte y hacer esa representación. Sin problema, sin ningún inconveniente. Entonces, por lo tanto, si ya identifiqué cuáles son las fórmulas que voy a estar ocupando, muy importante que también ustedes vean las fórmulas que se utilizan. Por eso les comentaba, puede ser que algunas de esas fórmulas sí sean directas. Entonces, en este caso, si yo utilizo la primera parte, se resuelve con la 33. Entonces, por lo tanto, la primera sección va a ser un medio, ¿sí? Un medio del logaritmo natural de a cuadrado, o sea, sigue apareciendo el 5. ¿Sí? Y sigue apareciendo el más u cuadrado. Recuerden que aquí hay regla de conmutatividad y no depende de, bueno, más bien sin que veamos el orden de los sumandos, el resultado es igual. ¿Sí? Si lo intercambiamos no hay problema. Esta es la primera sección. La segunda sección se resuelve con la fórmula de El 5, recuerden que se sigue conservando ahí. Ese no ha cambiado, no se modifica. Ahí está. El que sí se modifica es esta parte que se ubica por aquí. Dice 1 sobre a. A para mí es, más bien a cuadrado para mí es igual a 5. Por lo tanto, a es igual a la raíz de 5. Paso a este cuadrado para este lado, lo despejo y me genera una raíz cuadrada de ese número 5. Entonces tengo aquí raíz cuadrada de 5. Ese es a. Cuando ustedes observen que no es un valor de raíz cuadrada exacta, pues lo único que se hace es dejar indicada la raíz. ¿Vale? Entonces, ahí me está indicando 1 sobre a. Y luego me dice tangente inversa de u, o sea, en este caso es u como tal, ¿sí? Sobre a, pero recuerden que a vale raíz cuadrada de 5. Y esto es la constante de integración. Pero recuerden, yo no me voy a quedar con u. ¿Con qué me quedaría? Según lo que analizamos ahí del cambio de variable. ¿Cuál es mi u? X más 6. X más 6.
Entonces, por lo tanto, te necesito cambiar en todos los términos donde aparecía U el x más 6. Y ya acabé. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque en la primera parte el 5 no sería igual al cuadrado. ¿Cuál es la primera parte? ¿Este? No, en el de 1/2 del logaritmo. Ajá. 5 más U al cuadrado. Pero el 5 igual sería el cuadrado según la fórmula. No, el 5 es normal, porque en este caso es lo que esté apareciendo aquí. Fíjense, tenemos U cuadrado y A cuadrado. Por eso es que A cuadrado vale igual a 5. Y por eso lo puse ahí, ¿no? A cuadrado es igual a 5. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con este ejercicio? Sí está más extenso, por eso les comentaba, tiene un grado de complejidad más alto, pero tampoco es imposible, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Dudas, preguntas que tengan? Híjole, me movió la cámara. Ya venimos. Por eso la había ubicado por ahí. Profe, pero se desconectó usted. No, no me había desconectado. Estaba grabando. Pero quedó perfecto, profe.